Volviendo con la serie de tutoriales Psycho Squad, el día de hoy les traigo la Competitor's Choice porque vamos a estar armando con este pequeño cajoncito Psycho Squad unos truquitos, pero no principalmente. Lo que voy a hacer es les voy a hacer un tutorial de trucos Psycho Squad en el cual vamos a ocupar este sí para ver si podemos hacerlo, o bueno, más bien ocuparlo y que ustedes vean la función de tener un spot como estos para que puedan ya decidir si les conviene o no. Ya que sí son bastante útiles, porque una de las cosas cuando nosotros practicamos finger es de que tenemos que agarrar artículos que puedan ser más o menos de la altura que tú necesitarías para un skate para pies, porque lo que se trata es de que lo puedas replicar lo más parecido posible a un skate pues grande, ¿no? Si no mal recuerdo, en el tutorial pasado Psycho Squad les había comentado que algo que a mí me gustaba muchísimo es hacer trucos de late, porque básicamente lo que tú tienes que hacer es, vamos a poner aquí la tabla rápidamente, y lo que tú tienes que hacer es posicionar tus dedos. Por ejemplo, si quieres hacer un kickflip late, algo, no sé, por ejemplo impossible, primero tienes que hacer justamente el movimiento de kickflip que vendría siendo el pop, después raspar, aligerar un poco los dedos para permitirle a la tabla que se levante, y justamente en ese momento, cuando ya tienes un control de la deck, lo que tienes que hacer es agarrarla. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer ese impossible, ese kickflip late impossible, lo que nosotros necesitaríamos hacer es, una vez que acabe el kickflip, le pegamos hacia la parte trasera y lo jalamos para que de esa forma se haga el impossible, y simplemente planchamos el truco Psycho Squad. Este me parece que todavía no lo tengo en el canal, no estoy completamente seguro Psycho Squad, y no es como tal el que les quería enseñar, pero sí les quería enseñar pues básicamente que es un late. Entonces lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Psycho Squad, el que vamos a estar practicando, es extremadamente sencillo, pero sí necesito que pongan muchísima atención, porque a final de cuentas, y sobre todo cuando lo vean en la cámara lenta, me gustaría que prestaran atención, porque podría llegar a parecer que es el mismo truco a uno normal en caso de que no pues sepan bien los movimientos, ¿ok? Y estoy hablando de lo que vendría siendo el ollie late hacia heel flip Psycho Squad, que es extremadamente sencillo, porque a final de cuentas la posición de heel flip cuando tú necesitas hacerlo es extremadamente similar a lo que vendría siendo un ollie. Si recorres un poquito más los dedos para la parte de afuera, pero no creo que sea tan problemático porque sí es muy similar. Y lo que vamos a hacer justamente es, cuando nosotros hagamos el ollie, simplemente vamos a tener que roscar tantito la mano, como ahorita les voy a enseñar en un segundo en la cámara lenta, y de esa forma vamos a sacar el truco Psycho Squad. Es extremadamente importante que sí pausen en medio de que lo estén haciendo. O sea, por ejemplo, si ustedes van aquí con el ollie, hacen el pop, tienen que hacer el truco hasta poder enderezar la tabla en el aire, y justamente en este momento se tiene que ver bastante agresivo la aventada o la patada, ¿no?, que le das a la tabla para que puedas hacer el heel flip, porque si no lo que va a ocasionar es de que se va a ver un truco donde hagas esto y básicamente ya luego se vea el heel flip y no va a aparecer late, va a aparecer como que si solamente hiciste un heel flip un poquito extraño. La razón por la cual me gusta utilizar este tipo de artículos Psycho Squad, como vendría siendo este spot que pueden ver aquí, se tienen que guiar más o menos con las dimensiones de un spot real, como vendría siendo este marmoleado Psycho Squad, que personalmente a mí me gusta un montón. Y algo que a mí me gusta hacer muchísimo Psycho Squad, y se los he enseñado anteriormente con otra técnica que se llama la técnica del recuadro o del rectángulo, que es básicamente con un lápiz o con una, en este caso tiza, te podría servir mejor. Lo que podrías hacer es dibujar un rectángulo donde tú estés jugando, para que todos los trucos que trates de hacer los caigas justamente en esa posición, y eso te va a ayudar muchísimo para que puedas ya después subirte hacia los cajones o hacia las banquetas o hacia donde tú te quieras subir, pero pues de esa forma lo logras. Aparte de que lo puedes utilizar como barrera, básicamente tú saltando este spot, para que de esa forma puedas más o menos acostumbrarte a hacer los trucos en ciertas áreas y justamente cuando lo quieres sacar, porque una de las cosas que más cuesta al principio cuando estás practicando como rider es poder subirte tanto a los cajones como a las banquetas, como a los desniveles, demás, ya que no estás completamente seguro de en qué momento lanzar el truco, y eso es algo extremadamente común, pero como te digo, lo arreglas simplemente teniendo un spotcito, o lo puedes hacer incluso con un libro de pasta dura o lo que sea. El spot que tú tengas, utilízalo, y el punto es divertido. Si quieres aprender este truco y estás viendo este tutorial, evidentemente lo que tienes que hacer de primero es saber cómo manejar obviamente tu tabla con ollie a la perfección, al igual que con heel flip, ¿ok? Porque si tú no sabes hacer esos trucos que son básicos, obviamente pues no vas a poder hacer la mezcla de los dos, que es extremadamente difícil a comparación de los regulares normales, ¿no? Entonces, bueno, y esto como tal, o sea, no es de que sea un truco imposible, ni mucho menos Psycho Squad, ni que tenga tanto nivel de dificultad, sobre todo porque no tienes que hacer ese cambio de los dedos o de posición en el aire
como lo tendrías que hacer con algunos otros. Por ejemplo, en este caso, como te digo, lo único que tienes que hacer es hacer el ollie y después empujar la mano hacia adelante, pero los dedos no se mueven a comparación de, por ejemplo, un kickflip un ollie late kickflip, donde sí tienes que, por ejemplo, imagínate que lo quieras hacer con el dedo trasero, como se los enseñé en algunos otros videos. Lo que tú tendrías que hacer es venir, hacer el ollie y justamente cuando se mueva la mano, aquí ya haces el movimiento donde le das el pequeño tapcito a la parte pues lateral de la tabla, lo que hace el movimiento, y simplemente la cachas y lo traes hacia el suelo, ¿no? Ya planchas el truco, pero obviamente pues eso es un poquito más difícil porque al final de cuentas, te digo, tienes que hacer como que ese movimiento extra, y ya aquí lo único que haces es encorvar un poquito la mano y con eso ya te pues quitas de muchos problemas básicamente. En este caso vamos a hacer la prueba con un gran angular para que vean bien el truco. Este es un truco extremadamente sencillo, Psycho Squad, pero tenemos que repasar bien la posición de los dedos. Algo que a mí me gusta hacer es ponerlo lo más rectos posible dentro de la tabla, básicamente así, con las puntas prácticamente pegando en esta área. De esa forma lo que nosotros podemos hacer es simplemente encorvar la mano, darle un pequeño toquecito y con eso sale el truco sin mayor problema. Algo que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, ya utilizando, y por eso es lo que te digo que necesitamos este spot para poderles explicar algo bien claro. Cuando tú estás haciendo estos movimientos y sobre todo estos trucos que tienes que aventar la tabla para ciertos lados, si tú lo quieres subir al cajón o quieres pasar algún obstáculo o lo que sea, tienes que tener en cuenta que cuando tú vas a hacer el truco, como estás aventando la tabla para acá, va a haber un recorrido, o sea, de que generalmente lo que puedes hacer es vienes, o sea, y eso sobre todo pasa al principio. Por eso te digo que también es importante que tú utilices la estrategia de hacer el rectángulo con tiza o con lápiz, o donde estés jugando lo puedes hacer en una hoja de papel, para que simplemente veas dónde vas cayendo el truco. En la hoja de papel dibujas el rectángulo y tratas de caerlo de forma constante en ese mismo lugar y que no se te salga para un lado y para el otro. Eso lo podrías practicar acá, y básicamente cuando tú estás haciendo estos trucos y lo quieres ya subir, por ejemplo, a un cajón como este, lo que tienes que calcular es, dependiendo obviamente de qué tanto la empujes hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del truco que estés haciendo, pues que puedas hacer el pop más o menos a esa distancia para que cuando la avientes hacia adelante pues caiga justamente en la posición en la cual tú quieres que caiga y sea muchísimo más fácil de lograr. Ya conforme vayas practicando, algo que te va a solucionar mucho la vida es ese rectángulo, porque lo que tú tienes que hacer es tratar de dar el pop y aquí mismo hacer el movimiento para que salga la tabla y puedas caer el truco. No pasa nada realmente si lo avientas un poco para adelante o para atrás. Si estás haciendo un late es completamente igual. Incluso si tú te metes a ver, por ejemplo, las competencias de skate para pies y todo, la gente hace eso y no hay ninguna penalización, pero básicamente pues se podría llegar a ver un poquito más bonito y meterle más ganas a tu estilo, que básicamente pues de eso se trata, ¿no? De que tú como rider puedas formarte como un buen profesional o buen rider avanzado. ¿Tienes dudas respecto a este truco o a cualquier otro que quieras ver en el canal? Por favor, déjamelo en la caja de comentarios. Ya saben que a mí me gusta muchísimo leerlos y compartir con ustedes, Psycho Squad, cada una de las cositas que voy aprendiendo. Pero tienen que practicarlo mucho, Psycho Squad, porque algunos de ustedes me dicen que les causa un poquito de conflicto, de que tratan de hacer los trucos y no les sale, Psycho Squad. Y obviamente pues esto lo tienes que estar practicando de forma constante y lo tienes que hacer muchísimo tiempo. O sea, esto no te va a salir al primer día o probablemente, o sea, yo me refiero a los trucos en general en caso de que no seas rider. Si eres rider, obviamente puedes sacar trucos nuevos en 1 hora o en 5 horas o en lo que sea. No te tienes que tampoco presionar, pero sí debes de saber que hay un tiempo de espera, y sobre todo si eres principiante y todavía no sabes mover la tabla, pues no puedes esperar que te salgan trucos ya extremadamente complejos si ni siquiera puedes caer los más sencillos, ¿no? Y si quieres caer los más sencillos, pues obviamente tienes que aplicarte, ponerte de forma muy constante a practicar con tu fingerboard y divertirte como principal cosa, porque si estás haciendo una actividad que solamente te estresa, pues la verdad yo creo que no vale la pena. Siempre hay que quedarse en los lugares donde nos sentimos a gusto. Pero bueno, sin más, los veo en el siguiente video. Psycho Squad, me dio muchísimo gusto grabar el día de hoy para ustedes, y sin más los veo en el siguiente. Hasta la próxima, Squad. She wanna chance with me, 'cause she know I'm a rapper. I give a but I